Hola amigos, ¿será el fin de las MIPYMES en Cuba? Hoy me voy de cabeza al meollo de la economía cubana, así que prepárense porque les voy a comentar sobre por qué la resolución 56 está causando un revuelo tremendo en el país. Si quieren estar al día con lo que realmente está pasando en Cuba, este análisis es por ustedes. Si les gusta lo que escuchan, no olviden suscribirse para no perderse ningún video de este canal. Esta resolución 56 no es como las medidas habituales, tiene algo especial porque a diferencia de los titulares sensacionalistas de siempre, toca un punto crítico, el control del comercio en Cuba. Y es que en los últimos años las micro, pequeñas y medianas empresas, las famosas MIPYMES, han ido ganando terreno en el país. Pero esta resolución cambia las reglas del juego totalmente, especialmente en lo relacionado con el comercio mayorista. Básicamente busca restringir a las MIPYMES de operar por su cuenta en este ámbito, obligándolas a pasar por entidades estatales o comercializadoras estatales. Es un cambio drástico y quiero que imaginen esta situación. Supongan que tienen un negocio que importa y distribuye productos. De repente les dicen, no, ya no pueden negociar directamente con sus proveedores o ya no pueden venderle a tus clientes directamente. Ahora tienes que hacerlo a través de empresas estatales. De primera y pata, como decimos en Cuba, esto da mala espina. Y no es para menos. Hay que leer los comentarios al anuncio de esta resolución, especialmente en plataformas como Cuba Debate, donde las opiniones son de incertidumbre. Aunque por un lado hay quienes aplauden la medida porque argumentan que fortalecerá al Estado y permitirá una planificación y según ellos esto ayudará a controlar mejor el flujo de divisas y evitar la especulación, por otro lado muchos critican este cambio. Probablemente aumente la burocracia y la ineficiencia. Y aquí surge una pregunta importante. Al final, ¿quién termina pagando los platos rotos? Por supuesto, y como siempre, la población. Este es uno de los temores más grandes que esta nueva medida pueda generar, aumentos de precios y escasez de productos. Y es que esta película la hemos visto tantas veces que ya conocemos el final. Ojalá y me equivoque. ¿Qué piensan ustedes? Hay un aspecto clave que no podemos pasar por alto. Si leen la resolución, esta no entra en detalles cómo se implementará en la práctica. No aclara, por ejemplo, cómo se les pagará a las MIPYMES por sus productos, ni cuáles serán los mecanismos para garantizar que el Estado gestione el comercio mayorista de manera eficiente y transparente. Y esto aumenta aún más la incertidumbre. Si recordamos casos anteriores como el del mercado mayorista China Import, que tuvo que cerrar tras una auditoría del gobierno, es natural preguntarse si el Estado está realmente preparado para asumir este rol. También hay preocupaciones sobre la infraestructura, la logística o la capacidad de respuesta que puedan tener las empresas estatales frente a las MIPYMES. Y es aquí donde surgen más preguntas. ¿Este mayor control por parte del Estado realmente beneficiará a la población o por el contrario terminará perjudicándola? Si miramos la historia económica de Cuba, vemos que muchas medidas han tenido un impacto desigual al esperado. Mientras algunos sectores se benefician, otros, especialmente los más vulnerables, terminan pagando el precio. Entonces les pregunto, ¿logrará el Estado realmente ordenar el comercio y controlar el flujo de divisas? ¿O hay otros intereses en juego? Bueno, ya de hecho la palabra ordenar a los cubanos nos asusta. Y todos saben qué pasó con el ordenamiento económico hace algunos años. Los leo en los comentarios. La resolución también obliga a las MIPYMES que ya operan en el comercio mayorista a actualizar sus licencias en un plazo de 90 días. Pero no es una simple renovación. Ahora las licencias deben especificar que la comercialización se realizará mediante contratos con la participación de entidades estatales. Esto formaliza la intermediación estatal, lo que genera más dudas entre los empresarios, sobre todo en temas cruciales como los pagos. ¿En qué moneda se les pagará? ¿Se respetarán los plazos? ¿Habrá precios justos por sus productos? Incluso algunos se preguntan cómo el Estado obtendrá las divisas para cumplir con estas nuevas obligaciones, cuando precisamente uno de los argumentos para impulsar el sector privado ha sido la falta de divisas estatales. Otra preocupación importante es cómo esta resolución afectará la competitividad de las MIPYMES cubanas. ¿Podrán negociar precios, plazos de entrega o condiciones de pago con la misma efectividad que antes? Si pierden competitividad, esto podría reducir la oferta de bienes y servicios en el mercado, afectando directamente a los consumidores.
Y no olvidemos que esto ocurre en un contexto más amplio de regulaciones y controles sobre el sector privado en Cuba. Por ejemplo, el decreto 107, publicado en agosto, ya prohibió a las MIPYMES realizar una serie de actividades generando intensos debates sobre los límites de la apertura económica. Es interesante cómo esta resolución llega justo cuando el gobierno busca atraer inversión extranjera. Habría que preguntarnos, ¿cómo ven los inversores extranjeros un mercado donde el Estado tiene tanto control sobre el sector privado? ¿Se sentirán cómodos operando bajo estas nuevas reglas? Es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Lo que sí es evidente es que esta resolución ha generado un clima de inseguridad en el sector privado cubano. Y la falta de información agrava aún más la preocupación, lo que podría tener consecuencias negativas para la economía en general. Para mí está claro que las MIPYMES y los trabajadores por cuenta propia necesitan claridad sobre las nuevas reglas de juego. Sin reglas claras no pueden planificar su futuro, invertir en sus negocios, ni generar empleo. Esto nos lleva a una pregunta clave: ¿cómo se equilibrarán los intereses del Estado con los del sector privado y la población en general? Porque esta resolución no puede ser una imposición, debería ser el resultado de un consenso entre todas las partes involucradas, principalmente en las afectadas. Se supone que cuando se les dio permiso a estas MIPYMES para importar y vender de manera mayorista a otros actores económicos, ya se había estudiado y calculado todas las ventajas y desventajas que esto traería consigo. Sin embargo, ahora cambian poniendo a las empresas estatales en medio. ¿A beneficio de quién? La transparencia y la eficiencia de su implementación son fundamentales. La población necesita saber cómo están tomando las decisiones, cómo se gestionarán los contratos y qué plan B hay para implementar en caso de que no surta efecto la medida o no salga como esperan. Además, el Estado hasta hoy no ha demostrado que puede gestionar el comercio mayorista sin generar burocracia, retrasos y mercado negro o informal, como lo llaman ellos. La ineficiencia de las empresas estatales, debido también a la escasez de combustible y la falta de logística, terminarían afectando a los consumidores, con un impacto negativo en los precios y menos disponibilidad de productos. Al final, quienes más sufren las consecuencias de la ineficiencia y la mala toma de decisiones es el pueblo. Y hablando del pueblo, creo que es importante destacar otro punto que generará preocupación, y es que no podemos ignorar el riesgo de que esta medida termine beneficiando a una élite con accesos a divisas, mientras que la clase trabajadora y los sectores más vulnerables quedan más desprotegidos. Por eso el diálogo entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil es esencial. Es una preocupación elegir si el Estado controla el acceso a las divisas y a los productos importados. Existe el riesgo de un control descontrolado donde se puede generar un mercado alternativo, donde solo unos pocos, los que tienen accesos y conexiones necesarias, pueden acceder a estos recursos y desviarlos para beneficio propio. Y esto podría agravar las ilegalidades y desigualdades que ya existen en la sociedad cubana. Por eso es tan importante que la implementación de esta resolución se haga de forma justa para que se garantice el acceso a los productos básicos para todos los cubanos, independientemente de su nivel de ingreso. Y para que esto sea posible es fundamental que exista el diálogo entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Esta resolución no puede ser una imposición, sino el resultado de un acuerdo entre todas las partes involucradas. Hasta aquí mi análisis sobre la resolución 56. Espero que me dejen en los comentarios qué piensan ustedes de este tema tan complejo y los invitamos a suscribirse al canal porque seguiré explorando temas de interés siempre con una mirada crítica y profunda desde mi posición como pueblo. Esto es Cuba desde adentro, donde te muestro una Cuba vista desde otro ángulo. Nos vemos.